Nos da gusto saludarles a cada uno de ustedes, tanto a los que están aquí de manera presencial, también como los que logramos ver ahí en casa, que nos están acompañando en esta hora. Siéntanse contentos de este día, donde seguramente hemos de encontrarnos con nuestro Señor. Yo les pregunto en esta mañana, los que están ahora aquí presentes, ¿cómo se han sentido al venir nuevamente a la iglesia? ¿A alguien no le ha gustado y desea regresemos otra vez por Zoom y se cierre la iglesia? ¿A alguien le gustaría? ¿Cuántos se sienten contentos de estar aquí en este lugar? A ver, amén, ¿verdad? Sigamos orando, ayúdenos, denle una llamadita ahí a la persona que usted no ve aquí en la iglesia. Ayúdenos a correr la voz, compartan. Si ven, todavía tenemos bancas donde podemos estar con espacio suficiente para no estar todos aglomerados, estar todos juntos. Así que comparta, ayúdenos por ahí a darle una llamada, dígale qué bien se siente, nos hemos gozado, ven, te invitamos nuevamente, regresa. Cada vez hemos estado viendo la iglesia más llena, amén. Comenzamos siendo poquitos, aquellos que llegaron en la primera reunión. Estábamos aquí al frente, su mayoría. Ahora ya nos hemos expandido un poco más y sin duda alguna nos hemos sentido contentos, gozosos de estar aquí en este lugar. Al igual que hemos disfrutado al estar en casa, pero es una sensación diferente reunirnos en este lugar. Y vamos en esta mañana, queridos hermanos, a hablar de algo muy importante en estos minutos que nos quedan, acerca de el líder consagrado. Vamos a hablar algo de muy importante, y leyendo por ahí en esta semana, en alguna área por allí, me encontré algo interesante que anexé y me gustaría compartir con ustedes. ¿Alguien puede decirme qué es lo que logra ver ahí en esa imagen? Está un poco chica. Está la iglesia, ¿y qué sucede con esa iglesia? A ver, están entrando muy bien los hermanos, están entrando a esa iglesia, pero me llamó la atención porque esta imagen tenía algo especial. La imagen, si nosotros vemos a simple vista, es una iglesia y la gente está entrando y seguramente nos imaginamos alegría, felicidad, gozo, de al igual que nosotros tienen la oportunidad nuevamente de entrar a una iglesia. Pero hay algo especial en esta imagen. Me llamó la atención el encabezado, lo que el autor escribió en esa imagen, junto con esa imagen, porque la imagen no está completa. Dice ahí el autor, el escritor: puedes haber sido bautizado dentro de la iglesia, puedes inclusive haber sido criado dentro de la iglesia, pudiste haber pasado toda tu vida desde pequeño dentro de la iglesia, puedes servir dentro de la iglesia, pudiste haber llegado a casarte aún dentro de la iglesia, moriste tal vez dentro de la iglesia, inclusive fuiste velado tal vez dentro de la iglesia. Pero aún así, escribió el autor, miren, aún así tu destino puede ser un destino diferente. Mira la imagen ahora completa. El autor decía: aún así puedes terminar en el infierno. Y entonces me llamó la atención esta imagen, enfatizando especialmente que quizás ha sucedido eso simplemente porque estuviste en la iglesia y no en Cristo. Y en esta mañana yo quiero invitarte a más que venir a este lugar que se ha reabierto, a que puedas tener un encuentro con Cristo Jesús. Aunque estés en casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas, yo te invito a que habites en Cristo Jesús. Un líder consagrado. Yo quiero preguntar en esta mañana, qué personaje, uno de los mayores líderes de todos los tiempos, que tomó la valentía de liderar a la nación de Israel
rumbo a la tierra de Canaán. ¿De quién estamos hablando? ¿Moisés o Josué? Te voy a dar otra característica más. Derrotó 7 naciones. Estamos hablando de Josué. Pero ¿qué podemos aprender de Josué? Unos meses atrás, no sé cuánto tiempo, en alguna ocasión, compartí un mensaje de este personaje acerca de las características o lo que llevó a este hombre a obtener una victoria en la ciudad de Jericó y a su misma vez una derrota en la ciudad de Ai. ¿Recuerdas ese mensaje? ¿Recuerdan ese mensaje? ¿O no se recuerdan? Si no se recuerdan, algún futuro a lo mejor se lo volvemos a compartir. Pero hablamos acerca de cómo es que Josué, la clave para que Josué triunfara en la ciudad de Jericó y la clave en la que fuera derrotado en la ciudad de Ai. Pero en esta mañana vamos a comenzar una serie de estudios durante cada sábado, que su servidor esté aquí, por supuesto. Vamos a hablar acerca de por lo menos 7 características de un líder consagrado. 7 características que tú y yo debemos tener. Vamos a comenzar hablando de la primera. Probablemente nos dé tiempo a alcanzar la segunda, la tercera, y vamos a ver dónde alcanzamos y ahí vamos a parar. Pero vamos a hablar por lo menos de las 3 primeras en esta mañana. Características de un líder consagrado. Número 1, la primera característica que nosotros debemos tener es que los líderes consagrados, lee junto conmigo, ¿qué dice ahí? Los líderes consagrados sienten, ¿qué cosa? Miedo. Pancho, por ahí tenías un micrófono, préstamelo. Los líderes consagrados sienten miedo. ¿O si me escuchan allá atrás? No lo necesito, ¿verdad? Pero en casa a lo mejor no me escuchan bien. Así que vamos. Los líderes consagrados sienten miedo. Miren, en una ocasión, queridos hermanos, había una vez un poderoso cacique de la tribu. ¿Saben qué es la palabra cacique, verdad? Estamos hablando del mero mero, como dicen ahí en México. Un cacique de la tribu. En aquella ocasión, ese cacique estaba buscando un esposo para su hija. Y entonces mandó la invitación a todos los guerreros, aquellos soldados de aquella tribu, solteros, claro, para que pudiesen tomar la mano de su hija. Y no solamente iban a tomar la mano de su hija, sino que iban a ser los próximos caciques de esa tribu. Y entonces mandó a llamar a todos aquellos soldados solteros y los trajo para hacer una competencia. Miren bien, este cacique, la historia dice que construyó una pileta grande, una piscina como conocemos, grande. Y adentro de esa piscina, este hombre metió todo animal acuático peligroso del mundo, el más peligroso del mundo. Ahí echó aquellas víboras eléctricas o anguilas, si no me equivoco, anguilas eléctricas. Echó pirañas, echó cocodrilos, tiburones, etcétera, todo animal acuático peligroso. Y entonces se presentó allí frente a todos los guerreros y les anunció: aquel valiente que entrara dentro de esa pileta y saliera vivo del otro lado, no solamente va a tener la mano de mi hija, sino también será el próximo futuro cacique de esta tribu cuando yo muera. Y entonces no había terminado, estaba ya terminando el discurso de este hombre, cuando allá dentro de la pila, un joven valiente nadando ahí dentro de la pila a toda velocidad. Se veía casi desesperado, ahí con los pies, con los brazos, con el cuerpo moviéndose, tratando de llegar hacia el otro lado de la pileta. Y pudo llegar. Y salió de esa pileta. Y entonces aquel cacique lo abrazó, lo felicitó y le dijo: felicidades, no solamente has ganado la mano de mi hija, sino que también tú vas a ser el próximo cacique de esta tribu en un futuro. Y entonces aquel hombre le dijo al joven: ¿acaso tendrás algunas palabras
para los otros guerreros. Y entonces aquel joven casi ni podía respirar, desesperado todavía con esa inercia del lugar, comenzó a tomar aire y dijo: sí tengo algo que decir. Y dijo: bueno, dijo el hombre, diles entonces a los guerreros. Y tomó aire y se tranquilizó. Y el joven dijo: yo quiero saber quién me ha empujado. Queridos hermanos, ¿alguna vez Dios te pidió que hagas algo y tuviste miedo? ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo y has tenido miedo? Yo recuerdo a principios de la pandemia, cuando nuestro bebé iba a nacer y la pandemia entró, y entonces hablamos con mis papás, van a venir, y cuando entró la pandemia ya no se veían tan convencidos. Un día antes de que el vuelo saliera, mi padre me habló llorando: hijo, perdóname, no voy a poder ir al nacimiento de tu pequeño. Tengo miedo, decía mi papá. No quiero hacer ese viaje y pensando que al llegar allá puedo infectarme y puedo morir. Mi padre, anciano por años en la iglesia, por años dentro de la iglesia, siempre líder, llorando tenía miedo. El tío de mi esposa hace unos días atrás falleció. El jueves tuvieron el funeral, y entonces le preguntaron cuando la enfermedad le llegó cómo él se sentía, y él dijo: si Dios me llamara en esta circunstancia, decía él, ya estoy preparado. ¿Alguna vez Dios te ha llamado a hacer algo y has tenido miedo? Cuando reabrimos la iglesia no fue fácil. Pensábamos que ya habíamos hecho planes con el hermano Gerardo y ya hasta íbamos a acomodar gente fuera, ya en el otro cuarto. Y entonces cuando llegamos eran 15, 20 hermanos Mercado, usted contó. Eran pocos que habían llegado, o sea, había lugar suficiente. Y entonces, comentando con los pastores ahí en la junta, es la misma situación en todas las iglesias, y al conversar con las personas, la gente tiene miedo. ¿Tuviste miedo pensando en que vamos a ir y qué va a pasar? Y si nos enfermamos, y si algo pasa. ¿Alguna vez Dios te ha llamado y has sentido miedo? Tal vez en algún momento Dios te ha llamado a predicar y has tenido miedo a predicar. A lo mejor Dios te ha llamado a compartir un estudio bíblico y has tenido miedo a compartir ese estudio bíblico. A lo mejor Dios te ha llamado a que puedas compartir tu fe ahí en el trabajo y te ha dado miedo. A lo mejor Dios te ha llamado a poder participar en algún ministerio, pero pastor, nunca he trabajado en ese ministerio. No, pastor, no, hombre, van a hablar de mí, quién sabe hasta por dónde. No, mejor no, pastor. ¿Alguna vez Dios te ha colocado una responsabilidad y has tenido miedo? ¿Alguna vez has tenido tal vez que defender a alguien y has tenido miedo? ¿O defenderte a ti mismo y resistir a la tentación? Tal vez te sientas como este hombre de la historia, este joven valiente. Te sientes cercados de muchos peligros. Te sientes rodeado de muchos desafíos y tal vez tienes miedo. Tal vez aún como de broma llegamos a pensar que acaso será que el Señor nos ha dado un empujón para poder enfrentar ciertos desafíos. Josué, queridos hermanos, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué.
Josué, queridos hermanos, uno de los mayores líderes de la Biblia, aparentemente tuvo mucho miedo. Mira el libro de Josué, vayamos al libro de Josué en el capítulo 1. Josué, cuando escuchó la voz de que Moisés se había muerto y que ahora en ese momento Dios lo estaba eligiendo, Dios lo estaba llamando para poder liderar a esa nación. El libro de Josué, capítulo 1, Dios lo había escogido para ser el nuevo líder. De hecho, si vemos ahí de reojo el capítulo 1, ¿cuántas veces encontramos donde Dios le dice a Josué, como en el versículo 6, esfuérzate y sé qué cosa? Valiente. ¿Cuántas veces más lo encontramos ahí en el capítulo 1? Versículo 6. ¿En qué otro versículo está? A ver rápidamente. El versículo 7, muy bien. Versículo 9, muy bien. ¿Dónde más? ¿Hay una más que esté por ahí? Hay una más, lo encontramos en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9 que nosotros conocemos. Y mira la parte final. No solamente Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, sino que también sus mismos compañeros israelitas en el versículo 18 dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Y mira cómo le dicen los israelitas a Josué, solamente que te esfuerces y qué cosa, y seas valiente. ¿Será que se distorsionó todo, hermano Pliego, por ahí? Las demás láminas, por favor, chéquenmelas por ahí. O está aquí abajo, no está arriba, ¿verdad? Por favor, ayúdeme por ahí a corregir mientras avanzamos. Hay 4 veces, por lo menos en este capítulo 1, donde Dios y sus compañeros israelitas le dicen a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar por lo menos 6 más que por ahí encontré. No las vamos a ver todas, pero por lo menos 6 más donde lo animan a que él sea esforzado y valiente. Y a lo largo de los años, queridos hermanos, seguramente tú también lo has descubierto, a lo largo del tiempo que nosotros tenemos viviendo. ¿Sí? ¿Se distorsionaron todas? Ok. A lo largo de los años, queridos hermanos, podemos entender, podemos descubrir que cuando Dios llama, ya sea un hombre, una mujer, un joven, una dama, o inclusive los niños, cuando Dios nos llama, es casi siempre un desafío, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando Dios llama, es casi siempre un desafío. Siempre va a exigir un nivel de esfuerzo y valentía. Siempre, casi siempre es así. ¿Y por qué será que casi siempre es así? Hay algo que Dios quiere que aprendas. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Es un desafío para nosotros, sí. No es fácil para nosotros, sí. La misma Biblia dice que separados de Dios, ¿qué cosa? Nada podremos ser. Por eso, queridos hermanos, Él hace para que nos apoyemos en Él y no debemos tener miedo a nada ni nadie. Mira la promesa, y fue nuestra base bíblica de esta mañana, la promesa que Dios le dijo a Josué en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de ¿qué cosa? De tu vida. ¿Saben que a la edad de los 15 años aproximadamente, su servidor recibió el llamado de poder prepararnos para poder ser pastor? Y estábamos ahí en la preparatoria, estábamos entrando a la preparatoria. Y ustedes saben que cuando uno empieza a entrar a la preparatoria, empieza a crecer. Mi círculo allá en casa era casa, escuela de iglesia y iglesia fines de semana, casa, escuela de iglesia, iglesia. Y ese era mi círculo en el cual yo me rodeaba. Y entonces al pensar, bueno, Dios quiere, todo mi tiempo lo dedicaba a la iglesia. Entonces dije, bueno, el Señor quiere que yo le sirva y le voy a servir. Y tomé la decisión aproximadamente a los 15, 16 años de servirle a Dios. Pero cuando uno entra a la prepa,
Y ustedes saben que la escuela de iglesia, aunque es de iglesia, la mayoría no son de la iglesia. Y entonces uno empieza a conocer, uno empieza a escuchar, uno empieza a ver. Y llegó un momento en el que dije, no, si yo soy pastor, ya no voy a poder disfrutar o hacer esto. Y entonces, aunque el sueño de mis padres desde niño, desde el momento que me dedicaron era que fuera pastor, ahí les había roto el corazón. Les dije, no, ya no voy a ser pastor. Y déjenme decir ya que no puedo hacer esto porque el pastor no hace esto, y no puedo ver esto porque el pastor no puede ver esto. Ya, no voy a ser pastor. Y entonces entra uno en la etapa de la rebeldía, pero ya casi al terminar la preparatoria, una vez más viendo que los placeres o lo que uno puede disfrutar es temporal, no va a durar por mucho, y entonces viendo otra vez a futuro, no me veo como maestro, no me veo en un salón de clases, no me veo reparando computadoras. Bueno, yo voy a ser pastor. Y nuevamente el Señor habló a mi corazón. Me acuerdo bien que fuimos a la universidad, mis padres se dirigieron a la fila para poder inscribirme en el área de sistemas computacionales, porque veían que me gustaba mucho la computación, y su servidor fue a la fila de la escuela de teología. Y yo me acuerdo ese día que yo llegué, jóvenes con corbata, con traje, y alguno que no se veía muy conservador llegaba con unos pantalones y una playera, aunque no fuera corbata, para inscribirse. Estamos hablando para inscribirse a la escuela, y su servidor era de Cancún. Y venía de Cancún. Y mi esposa a veces se burla porque aquí cuando hay frío y ella tiene frío y salimos a la tienda, yo me pongo mi short y mis chanclas. Y ahí voy cuando sé que no vamos a tardar, y mi esposa me echa burla. Pero recuerdo bien ese día que yo fui a inscribirme, todos bien vestidos, y allá andaba yo atrás de la fila con short y con chanclas. Imagínense, un cancunense podía distinguirse rápidamente en ese lugar con short y con chanclas. Y yo recuerdo que todos los profesores nada más me quedaban viendo, y cuando llegué con el coordinador de la escuela de teología, yo ya había hablado antes, meses atrás, ya sabía que no me iban a dejar entrar. Un pastor por ahí que se apiadó de mí porque tenía 17 años cuando entré a la universidad, y uno de los requisitos era 18 años, pero no era mi culpa que había empezado antes la escuela, así que ya sabía que no me iban a dejar. Pero un pastor ahí me hizo una carta, y yo fui con esa carta seguro que me iban a dejar entrar. Y entonces llegué al coordinador, el coordinador se rió y me dijo, ¿estás seguro que quieres estudiar teología? Le dije, sí, pastor, estoy seguro. ¿Cuántos años tienes? 17. Lo siento, pero el próximo año puedes venir para inscribirte. Y le dije, no, pastor, mire, aquí yo traigo esta carta. Le mostré la carta. Recuerdo que el coordinador se rió y me dijo, ok, si ese es tu deseo, vas a estar a prueba un año. Y después de ese año, vamos a ver si continúas o esperas otro tiempo para poder estudiar. Fue un desafío, queridos hermanos. Un desafío, recuerdo muy bien, cuando estamos en la universidad. Ese primer año, ahí vino toda la carga para probar a ver si es cierto que era pastor. Y cuando uno entra a la escuela de teología, lo primero que hace son prácticas. Desde el primer año, la escuela te da una iglesia el cual tú atiendas cada fin de semana. Y ahí me colocaron en la iglesia, ahí en una parte de Chiapas, por Huixtán. Ahí estuvimos en una iglesia, y entonces al llegar a esa iglesia, tú no eres el estudiante de primer año de teología, tú eres el pastor. Y pastor aquí, pastor allá, y pastor la junta, y pastor lo otro, y todo era el pastor, estudiante cuando uno no sabía nada que hacer. Y recuerdo mi primer sermón, con miedo iba a ese lugar. Me temblaban las piernas cuando yo subía al púlpito. Ahorita todavía me da nervios, pero ya no como antes. Pero me temblaban las piernas, recuerdo muy bien. Me dieron el púlpito a las 11:30. ¿A qué horas creen que yo terminé? Cuando yo terminé mi sermón, la oración, y entonces volteé a ver el reloj, eran las 11:50. 20 minutos mi primer sermón. Imagínense, con miedo. Y ustedes saben que allá el horario es a las 12 y había terminado antes. Y cuando yo bajé del púlpito, vaya sorpresa que me llevé, todo mundo felicitándome por ese sermón. Yo no sé si porque prediqué solo 20 minutos, porque habían salido tal vez la primera vez antes de las 12, porque saben que nunca salen a las 12. Yo no sé qué haya sido el motivo,
Pero recuerdo bien que la gente contenta y la gente me esperaba cada fin de semana que llegara a ese lugar y les gustaba estar con un servidor y convivíamos. A veces me quedaba ahí hasta el domingo. Nunca voy a olvidar que en ese momento, aunque tenía miedo, la gente me trató bien. ¿Has tenido tal vez tu miedo en algún momento? ¿Has enfrentado una situación la cual Dios te ha llamado y has sentido ese miedo y te has llevado una sorpresa? Los líderes, queridos hermanos, los líderes consagrados también sienten miedo. ¿O hay alguien aquí que no haya tenido miedo? ¿Alguien aquí no ha tenido miedo? Todos hemos tenido miedo. Característica número 1, los líderes sienten miedo. Característica número 2, lee junto conmigo. Los líderes consagrados tienen, ¿qué cosa? Necesidades. Y una vez alguien dijo en algún momento, mira muy bien, no se alcanza a ver bien la frase, pero dice la frase: la valentía es el miedo que ya oró. ¿Escucha bien? La valentía es el miedo que ya, ¿qué cosa? Oró. La valentía es el miedo que ya oró. Y saben, uno de los grandes privilegios de ser un líder, de ser un hijo de Dios, de que tú tengas el privilegio de estar aquí, es la intimidad con Dios. Algo que no puede gozar alguien de afuera que solo dice creer en Dios. Tú puedes disfrutar de una intimidad con Dios. Cuando Josué se acercó a esa ciudad llamada Jericó, pensando en cómo iba a derrotar a esa ciudad, dice la Biblia que Jesús se le apareció. ¿Cómo se le apareció a Josué? El ángel del ejército de Jehová, así lo describe la Biblia. Y entonces en ese momento íntimo que Josué pasa con Jesús, es allí cuando se le es revelada la estrategia. Podríamos decir una estrategia simple, solo es que darle vueltas, pero algo sobrenatural con el cual llevó a este hombre para derrotar a esa ciudad. Ser líder, ser llamado por Dios, no solamente implica venir aquí cada sábado, sino implica también caminar cerca de Dios. Cuando tú y yo somos llamados, tú y yo tenemos una necesidad. Tú y yo tenemos la necesidad de depender de Dios. Solos no podremos, será imposible. Debemos reconocer que necesitamos de Dios. Aquellos grandes éxitos que tuvo Josué fue el resultado de la dependencia que él tuvo. ¿Con quién? Con Dios. Y aquel gran fracaso que tuvo Josué fue el resultado de ¿qué cosa? De depender no en Dios, sino en depender en la fuerza, en la sabiduría del ser humano. Y entonces Josué sufre una gran derrota. De manera irónica, me gustó esta frase que obtuve que dice: nunca estamos más calificados para liderar que cuando sentimos nuestra necesidad desesperada de ¿qué cosa? De ayuda divina. Nunca estamos más calificados que en ese momento cuando sentimos esa necesidad de que necesitamos ayuda divina. Y saben bien, vino a mi mente aquella historia, no sé si la han escuchado, de aquel joven que iba en una Harley. Si conocen la Harley, ¿verdad? ¿Saben de qué estoy hablando? Las motocicletas. Y aquel joven iba en esa Harley y llegó a una luz, a un semáforo, y volteó a ver ahí a un costado al lado de la banqueta, un viejito ya parado en una scooter. ¿Saben cuál es la scooter, verdad? Es el patín del diablo que le decimos ahí en México. Ahí en esa scooter, y ahí andaba el viejito con sus rodilleras en las braceras, su casco, y ahí estaba. Y entonces aquel joven, a manera de broma, volteó a verlo y le dijo: hey, echame una carrera. ¿Y qué creen que le dijo el viejito?
Claro, dice, órale, echémosle la carrera. Bueno, es que el joven comenzó a run. Cuando el semáforo dio en verde, dio el acelerón y nada más iba sonriendo, imaginándose nada más ahí la tragazón de humo que iba a estar haciendo el viejito allá atrás con el humo que él levantó, y de pronto voltea y entre todo el humo, ahí salió el viejito atrás de él y en segundos, ¡pum!, se estampa con la motocicleta. Ambos se cayeron, el joven se levantó enojado, mira lo que hiciste, dañaste mi moto, pero conmocionado, cómo el viejito la había hecho para alcanzarlo. Y entonces le preguntó, hey, ¿cómo le hiciste? Y aquí el viejito levantándose, jalándose de una cuerda, decía, por favor, destrábame aquella palanca que puse en tu manubrio, de esta cuerda con la cual yo me jalé. Queridos hermanos, tú y yo podemos hacer cosas maravillosas. Inclusive podemos hacer que Satanás mismo sienta miedo si nosotros nos mantenemos conectados, si dependemos de Cristo Jesús. Josué, queridos hermanos, era de hecho un hombre de Dios, pero aunque era un hombre de Dios, cometió grandes errores. Como también cualquiera de nosotros, él tenía la tendencia de depender no solamente de la fuerza y de la sabiduría humana, en vez de simplemente depender de Dios para que Dios pueda dirigirle. Y aunque nosotros sabemos que él buscó de Dios para poder dirigirle en la conquista de Jericó, sabemos que no buscó de Dios cuando él fue derrotado en Ai, o en otra historia que más adelante, cuando se encontró con la nación de Gabaón. ¿Has escuchado esa historia? Gabaón le hizo creer que era un país distante y no una ciudad cercana. Y mira cómo lo describe la palabra de Dios. Si vamos ahí más adelante en el capítulo 9 y el versículo 14, mira qué fue lo que sucedió. Dice la Biblia, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? No consultaron ¿a quién? A Jehová. Porque ellos no dependieron de Jehová. Y entonces podemos decir de manera irónica, el éxito puede ser, ¿qué cosa? Nuestro fracaso. Mira, ¿qué dice ahí la frase? El éxito puede ser, ¿qué cosa? Nuestro fracaso, si permitimos que nos robe nuestra dependencia diaria. ¿Con quién? Con Dios. Martín Lutero él mismo dijo, estuve tan ocupado hoy que tuve que pasar 3 horas de ¿qué cosa? De oración. Gracias a Dios, porque Josué entendió que su éxito no dependía de él, sino dependía totalmente del Señor. Los líderes consagrados, queridos hermanos, nosotros tenemos una necesidad. Necesitamos de Cristo Jesús. No solamente podemos sentir miedo, sino también necesitamos. No necesitamos el pastor, no necesitamos el anciano, necesitamos de Cristo Jesús. Una característica más. Son 7 y vamos por la tercera. Y con esta vamos a pausarle aquí. Los líderes consagrados, ¿qué dice ahí la diapositiva? Los líderes consagrados están armados. Afortunadamente, queridos hermanos, Dios no envía líderes sin una promesa. Josué venía armado de una maravillosa promesa. ¿Cuál era esa maravillosa promesa? Le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, ¿qué le prometió el Señor? También estaré contigo. Lo maravilloso, queridos hermanos, sobre Dios es que Él siempre cumple sus promesas. Amén. Él es un cumplidor de promesa. La Biblia dice que es imposible que Dios pueda mentir. ¿Has escuchado eso en la Biblia? Si no, te invito a ir al libro de Hebreos, sin perder el libro de Josué, y mira rápidamente Hebreos 6:18. Y si alguien lo tiene, puede darle lectura rápidamente.
Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Qué dice? Fuerte, léalo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que yo mienta, tengamos un fortísimo consuelo, que hemos asumido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está, dice el texto al principio que es imposible que Dios, ¿qué cosa? Mienta. Dios no miente. Tenemos un Dios que es cumplidor de sus promesas. Cuando Él da una promesa, Él garantiza que se va a cumplir la promesa. Y mira lo maravilloso, Josué, al final de su vida de Josué expresa unas lindas palabras acerca de Dios y la fidelidad de Dios. Y mira la parte final del libro de Josué, en el capítulo 21, cómo es que Josué se expresa de ese Dios cumplidor de promesas. Ahí en el capítulo 21 dice Josué en el versículo 45. Lee junto conmigo Josué capítulo 21, versículo 45. Estas lindas palabras que Josué usó para describir acerca de Dios. Dice la palabra de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Lee junto conmigo la parte final. Todo, ¿qué cosa dice la Biblia? Todo se cumplió. Cuanto más tú y yo, queridos hermanos, vivimos, cuanto más vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, tú y yo somos más capaces de poder testificar de ese gran Dios. Amén. Probablemente hay una promesa que hasta el día de hoy aún no se ha cumplido en tu vida. Pero no hay nadie que pueda decir en esta hora: Dios no cumple sus promesas. ¿O hay alguien que pueda decir: Dios no cumple sus? ¿Cuántos hemos visto la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas? Amén. Dios cumple sus promesas. He vivido por más de 30 años. He sido pastor por más de 10 años. He estado casado por más de 5 años. He sido padre por casi ya 1 año. Y hasta el día de hoy yo puedo testificar que Dios cumple sus promesas. Así como Josué, yo puedo testificar hoy que Dios siempre es fiel para cumplir lo que promete. Tú has llevado una gran vida, has enfrentado diversos desafíos, has estado en diversas circunstancias y tú hoy puedes testificar junto conmigo que Dios cumple sus promesas. Amén. Ahí en casa también puedes testificar hoy conmigo que Dios siempre cumple sus promesas como líderes. Ahí en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, nosotros podemos ver las promesas de Dios, reivindicar las promesas de Dios y confiar en el tiempo de Dios, que el Señor va a cumplir cada una de sus promesas. Pero ten cuidado, querido hermano, ten cuidado, porque Satanás hará hasta lo imposible por hacerte creer que Dios no cumple sus promesas. Satanás hará lo posible por ponerte en tu mente que tal vez tú no mereces que el Señor cumpla esa promesa. Satanás hará todo lo posible por poner en tu corazón que tal vez tú no estás capacitado o no cumples, tal vez no cumples tú con esas condiciones para que Él pueda cumplir su promesa. Es allí cuando la palabra del Señor dice en el segundo libro de Corintios: ante esas flechas de incredulidad, dice la palabra del Señor, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿qué cosa? De Dios. En pocas palabras, ya en Jesús se cumple las condiciones para que tú y yo podamos disfrutar de las promesas de Dios. Amén. Gracias a Jesús
es que nosotros ahora podemos disfrutar de esas promesas, pero no por nuestros méritos. Como decimos muchas veces al final de nuestras oraciones, no por nuestros méritos, sino a causa de los méritos de la justicia de nuestro precioso Salvador, que es Cristo Jesús. En esta mañana, queridos hermanos, yo quiero invitarte a que dejemos de vernos a nosotros mismos. Deja de verte a ti mismo. Mira a Cristo y ármate como un líder consagrado que siente miedo, que sabe que tiene necesidad. Ármate de las promesas de aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Querido Padre, tal vez en algún momento en nuestra vida hemos sentido miedo. Sabemos que solo no podemos, necesitamos de ti. Amén. Todo depende de ti. Es por eso, Señor, que en esta mañana queremos armarnos de tus maravillosas promesas. Amén. Porque tú vives. Sí, Señor. Y sabemos que tú reinas para siempre. Amén. Por eso, Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos. No conocemos el futuro, pero sabemos que tú sí. Y por eso, Señor, nos colocamos en tus divinas manos. Amén. Nuestra vida, como dice el canto, tiene más sentido porque estamos en tus preciosas manos. Por favor, querido Padre, tú sabes cuáles son las circunstancias que nos rodean.
Pedimos una bendición especial por cada uno de los que estamos de manera presentes o ahí en casa, que estamos oyendo, Señor, en esta mañana, uniéndonos en la adoración tuya. Queremos colocar nuestras familias en tus manos, ya sea los que están cerca de nosotros o allá, donde ellos están en otro estado o en otro país. Danos la seguridad de que tú también estás con ellos, que tu cuidado y protección les acompaña. Y sobre todo, Señor, la certeza de que muy pronto, Señor, has de venir para poder disfrutar una vida eterna contigo como nuestro Salvador. Amén. Tómanos en tus manos, toma nuestros corazones, purifícanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor.